Cuando era un niño, solíamos pasar las vacaciones en casa de una tía que vivía en un rancho. No era algo que me desagradara. Me gustaba la libertad del monte, el sonido de los animales, la comida de mi tía. Lo único que no me gustaba era la oscuridad que emanaba por las noches. Al ser un rancho retirado de la ciudad, no tenía electricidad. Solamente tenía una planta que abastecían con gasolina cada semana, pero por las noches la apagaban para ahorrar un poco. Por el día, todo iba de maravilla, pero por las noches había algo que siempre me aterraba. No sabía explicar qué. Quizás era la soledad que sentía. Cuando le decía a mi madre, ella me decía que era mi imaginación, que nada raro pasaba en ese lugar, pues ella lo había visitado desde niña. Eso fue hasta que miré la veladora. Yo dormía solo por las noches en una habitación. Mi hermana estaba en otra y mis padres en otra. Mi tía era viuda. Su esposo había fallecido hace algunos años. En una ocasión, desperté sobresaltado en medio de la noche. La habitación estaba inundada por una oscuridad densa y opresiva. Con el corazón latiendo desbocado, me senté en la cama, froté mis ojos somnolientos y escuché un ligero crujido que venía del pasillo, seguido por un suave murmullo, como un lamento que resonaba en los rincones de la mente. Intrigado y a la vez atemorizado, me levanté con cautela y me acerqué a la puerta de la habitación. El pasillo estaba envuelto en sombras, como si una luz lo iluminara. Cada sombra parecía cobrar vida, a la vez que sentía que algo se movía por la casa. A lo lejos, vislumbré una tenue y parpadeante luz que se movía al otro extremo del pasillo. Con el corazón en la garganta, avancé lentamente hacia la luz. A medida que me acercaba, el lamento se hizo audible. Susurros que no podía entender, que parecían susurrar un nombre en un tono fantasmal. Finalmente llegué al final del pasillo y me detuve en seco. Una figura femenina estaba parada frente a la ventana. Su silueta borrosa, iluminada solo por una vela que sostenía en su temblorosa mano. El rostro de la mujer estaba oculto en la penumbra, pero yo podía sentir su mirada penetrante, clavada en mí. Retrocedí, por instinto, pero algo me mantenía ahí, como si estuviera atrapado en un sueño espeluznante del que no podía despertar. La mujer fantasmal comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Sus pies apenas rozaban el suelo. Se deslizaba con una gracia sobrenatural. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La figura se detuvo frente a mí, con la vela revelando su demacrado rostro, como una persona que había sufrido quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo, sus ojos sin vida. Con un gélido susurro, la mujer extendió la mano y me ofreció la veladora. Yo solamente negaba con la cabeza. El terror se apoderó de mí, mientras retrocedía frenéticamente, pero la figura me seguía, persiguiéndome con un paso lento pero inexorable. Con un grito ahogado, corrí a mi habitación y me encerré de nuevo, rezando para que esa aparición desapareciera. El silencio regresó una vez más a la casa. Completamente aterrado, corrí al cuarto de mis padres. Ellos se sobresaltaron cuando llegué. Sin embargo, me dejaron entrar. Me dijeron que había tenido una horrible pesadilla, y yo, en cierta forma, lo creí. A la mañana siguiente, mi mamá no creyó nada de lo que le dije que había visto durante la noche. Yo tampoco hice mucho esfuerzo en convencerla.
De hecho, me quise convencer a mí de que todo había sido solamente un sueño, que yo había imaginado todo eso. Pero por la noche, nuevamente yo no podía dormir. Sentí claramente como algo estaba en la misma habitación que yo. Como mi hermana dormía en otro lugar, no había forma de que alguien más estuviera ahí. Mis sospechas de que algo horrible estaba pasando se confirmaron cuando miré una tenue luz en una de las esquinas de mi habitación. No podía distinguirlo a esa distancia, pero algo me hacía querer caminar hacia allá. No hacía ningún ruido, pero me estaba llamando. Ven, me decía sin voz. Es una experiencia difícil de explicar. Es como si te estuviera hablando directamente a tu espíritu. Me levanté y comencé a caminar directamente hacia la luz. Esa pequeña luz. Fue cuando nuevamente miré detrás de esa pequeña luz una silueta. Tenía el cabello largo, pero su cuero cabelludo estaba completamente demacrado. Yo no podía dejar de avanzar hacia ella. Nuevamente extendió la mano y me ofreció la vela. De alguna forma logré salir de mi trance, regresar corriendo a mi cama. Me tapé con mi sábana como si me diera una protección especial. Comencé a escuchar un lamento, como un llanto suave, y después desapareció. Por la mañana volví a enfrentar a mis padres. Ellos no querían que yo hiciera un escándalo, porque pensaban que mi tía se iba a enojar. Sin embargo, ella lo notó. Nos preguntó que sí qué pasaba. Mi mamá intentó decirle que no pasaba nada, pero yo no me quedé callado. Vi a una mujer, le dije. Una mujer con una veladora en mi habitación. Yo miré cómo el semblante de mi tía cambió. Mis padres se miraron entre ellos, pues notaron que mi tía se puso nerviosa. Tu tío decía lo mismo, me dijo finalmente. Decía que una mujer con una veladora aparecía en el pasillo. Mi padre se molestó. Le reclamó a mi tía. Le dijo que ella solamente quería asustarme, alimentando mis imaginaciones. Ella se disculpó, pero yo sabía ahora que lo que había visto no era mi imaginación. Intenté convencer a mis padres de que me dejaran dormir con ellos esa noche. Era la última ahí. Pero mi padre pensó que dejarme dormir con ellos solamente alimentaba mi miedo y esa imaginación que según él debía dejar atrás. Así que me encontraba de nuevo, solo en mi habitación, en la completa oscuridad. Fue cuando nuevamente escuché ese lamento. Sabía que estaba ahí de nuevo. No quería verla, pero cuando vi esa luz, sentí que me atraía. Quería que llegara hacia ella. Mis pies no me obedecían. Me levanté y comencé a caminar hacia ella. Podía escuchar ese lamento, tenue, apenas audible. Al pararme frente a ella, nuevamente pude vislumbrar esa silueta aterradora, esos ojos muertos, esa cara horrible. Extendió la mano, me ofreció la veladora y esta vez la tomé. Recuerdo claramente estar sentado en esa habitación, pero estaba decorada de una forma diferente. Todo estaba tranquilo. Había varias velas iluminando la casa. Era una noche como cualquier otra. Las veladoras daban un ambiente cálido y acogedor. Yo me encontraba en esa habitación, leyendo un libro, junto a una tiltindante veladora en la mesita de noche. Pero entonces un pequeño tropiezo fue lo que bastó para que la vela cayera al suelo y prendiera la alfombra. El fuego se extendió rápidamente, devorando todo a su paso.
mientras yo luchaba desesperado por apagar las llamas. El humo llegaba a mis pulmones. El calor era sofocante. Grité pidiendo ayuda, pero mis gritos fueron ahogados por el rugido del incendio que consumía la casa. Recuerdo el dolor, el miedo, mientras las llamas me rodeaban. Consumió todo a su paso, y luego todo se volvió negro. Solo recuerdo despertar de nuevo en mi habitación. La mujer de la veladora ya no estaba. Esa fue la última vez que la miré. Supongo que solamente quería contarme su historia. Desde entonces ella vaga por la casa, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. A veces, cuando regreso a la casa de mi tía, encuentro una veladora prendida frente al espejo, recordando aquel fatídico día. Por ahora no la he vuelto a ver. No sé si es mi destino encontrarme con ella de nuevo, pero ella queda como un recordatorio eterno de que los errores del pasado y las tragedias que nos persiguen van más allá que incluso la muerte. Gracias por quedarte hasta el final. Te pedimos que si no eres miembro de esta comunidad, te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseo buenas noches. La consulta ha terminado.